Hola, hola, soy Octa. La verdad es que este video lo estoy haciendo con el ánimo bastante bajo, eh, porque de verdad que siento un dolor acá muy grande, eh, sobre todo viendo las reacciones que hay dentro de nosotros, los cristianos, en cuanto a la guerra que en este momento sucede entre los palestinos y los israelíes. Eh, la verdad es que no sé por dónde empezar, porque desde hace días quería hacer esto, he estado enferma y dije, bueno, voy a esperar a recuperarme, pero viendo todo el horror que veo que sucede. Eh, Hace un rato vi las imágenes de un hospital donde un hospital de guerra, donde todo el mundo corría, todo el mundo gritaba, veía pilas de cadáveres envueltos en sábanas blancas en las afueras del hospital. Y recordé muchas personas que en redes sociales comentaban cosas como deberían irse porque ya les avisaron que los iban a bombardear, es su culpa que les esté pasando eso porque ya se los dijeron, o cosas tipo ya les dijeron que desalojaran el hospital. Si les cae una bomba en el hospital, no es culpa de Israel porque ya les dijeron que se vayan. Y personas diciendo también que todo lo que se está diciendo para tratar de ayudar a esas personas, diciendo que se está cometiendo un genocidio, dicen que es antisemitismo, otros gritan que la guerra es así, otros gritan que ellos se lo buscaron, otros gritan cosas de verdad muy inhumanas, muy inhumanas. Y yo veo todo esto y me hago la siguiente pregunta. Nosotros los cristianos, ¿de parte de quién deberíamos estar en esta guerra? Yo comenzaría diciendo que los cristianos no estamos en la obligación ni siquiera de estar de parte de nadie en una guerra. Porque lamentablemente en esta guerra no hay una causa justa. En esta guerra no se está defendiendo ninguna causa justa. En esta guerra no hay bandos buenos, solo hay bandos malos. Y muchas personas me podrían señalar y me dirán que estoy quizás a favor de la teoría del reemplazo, de que ya Israel no significa nada para Dios, que eso es antibíblico, pero no, para nada. Yo no soy una persona que crea en la teoría del reemplazo en lo absoluto. Dios tiene efectivamente un remanente dentro del pueblo judío que Él va a guardar cuando caiga el juicio sobre Israel, porque en la Biblia está muy claro de que Israel en este momento está bajo juicio. Todas las naciones en este momento están bajo juicio. Israel no escapa del juicio. Israel, el Estado de Israel, la nación de Israel. Y tenemos que entender muy bien que una cosa es defender, orar a el pueblo de Israel, el verdadero pueblo que Dios aún conserva dentro de esa nación, y otra cosa muy diferente es defender a las élites políticas
que están gobernando en ese país. Muchas personas me atacan, me dicen que no he leído la Biblia, que no he leído quizás cuando Pablo habla sobre que todo Israel será salvo, pero por supuesto que lo he leído. Y yo sé que Israel será salva luego de que el Mesías venga por segunda vez y ellos vean, como dice la palabra, al que traspasaron y se den cuenta de que Jesús de verdad es el Mesías que ellos tienen tanto tiempo esperando. Pero antes de eso, ¿qué va a ocurrir? Ellos le van a abrir los brazos a un falso Mesías. Ellos le van a abrir los brazos a un hombre que los engañará. Ellos le van a abrir los brazos a una persona malvada que tendrá el espíritu de Satanás. ¿Por qué? Porque no son personas que en este momento están en arrepentimiento, no son personas que están acatando la ley, son personas que en este momento están en rebeldía. Y el asunto, el problema que hay dentro de Israel con los pueblos de su alrededor es algo muy complejo, que no se puede reducir a un ellos empezaron y lo que les está pasando es culpa de ellos porque ellos comenzaron el conflicto. No podemos ser tan simplistas. No podemos simplificar una barbarie como la que estamos presenciando a simplemente decir ellos comenzaron. Tenemos que ir quizás mucho más allá en la historia. Tenemos que entender quizás muchas cosas para poder llegar hasta el día de hoy y tratar de entender el conflicto, no ponernos de parte de nadie, porque Jesús no nos ha llamado a eso. Jesús nos ha llamado a orar por los que sufren, a orar por el que llora, a orar por el que tiene frío, por el que tiene sed, por el huérfano, por la viuda. Eso nos ha llamado Jesús. Los cristianos que están en este momento sufriendo en la franja de Gaza no son menos que el resto de los cristianos del mundo y no son menos que los cristianos que se encuentran en Israel. Son también pueblo de Dios que se encuentra bajo un ataque maligno y perverso. Y tenemos que orar por ellos también y tenemos que rogar por ellos. Resulta que muchas personas están en este momento incluso diciendo barbaridades, como que identificándose como sionistas. Son cristianos que dicen muy orgullosamente yo soy sionista. No entienden la magnitud de lo que están diciendo. Y por eso es que Daniel lo dice, que los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Porque tenemos que entender lo que está sucediendo para poder resplandecer en este mundo lleno de oscuridad. El conflicto de Israel se remonta hace mucho tiempo atrás. Recordemos que cuando Jesús vino, Él profetizó la caída de Jerusalén. Recordemos que en el año 70 Roma destruyó el templo. Recordemos que en el año 70 Roma desoló Jerusalén. Recordemos que luego el pueblo judío se dispersó sobre la tierra. En el año 130 Roma le cambió el nombre a las tierras que pertenecían a Israel por Palestina. Las llamó Palestina. Las tierras que estuvieron bajo el dominio romano y que luego de la caída del Imperio Romano pasaron por muchas colonizaciones de parte de muchas tribus árabes. Muchos árabes se asentaron en esas tierras. Muchas personas, muchos islamistas se establecieron en esas tierras. Estamos hablando de hace casi 2000 años que esto viene ocurriendo. Esas tierras fueron abandonadas, quedó una muy pequeña parte de judíos en esa tierra, la mayoría se fue.
a Rusia, se fueron a otras partes de Europa, y luego comenzó la colonización por parte de los árabes, que luego se convertirían en musulmanes con la llegada de su profeta Mahoma. Más o menos durante el siglo XVIII, los Rothschild, que son, por cierto, por muchas personas señalados como una de las familias más poderosas del mundo, sino la más poderosa del mundo, que son personas que se han dedicado a acumular poder por la banca. Ellos son promotores, ellos han penetrado en las más altas esferas de poder. Desde hace siglos lo han hecho. Y el origen de los Rothschild es, curiosamente, de una población llamada los házaros, que eran una población pagana. Ellos no tenían ningún dios, no practicaban ninguna religión específica, adoraban dioses falsos, y ante el temor de ser invadidos, bien sea por los cristianos o por los musulmanes, por no tener ninguna religión y ser considerados paganos por ellos, ellos decidieron adoptar una religión que los congraciara con los cristianos, pero que no fuera el cristianismo, porque entonces se iban a volver los enemigos de los musulmanes. Entonces decidieron tomar el judaísmo como religión. Esta nación, este pueblo, este grupo de personas, los házaros, comenzaron a practicar el judaísmo como religión, y no son judíos étnicos, no pertenecen a ninguna tribu de las 12 tribus originarias, porque ellos simplemente se apropiaron de la religión judía, mas no eran judíos. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios va a guardar a un remanente que todavía queda de judíos, de las 12 tribus de Israel, que en el Apocalipsis dice que son 144,000. Serán 12,000 personas de cada una de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, que serán guardadas en los territorios que actualmente tiene Jordania cuando caiga el juicio sobre Israel. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que se llaman judías, que habitan en la tierra de Israel, étnicamente no son judías. Étnicamente no lo son. Entonces, los Rothschild, efectivamente, como estaba contando, vienen de esta tierra, de los házaros. Ellos adoptaron el judaísmo, esas personas. Los Rothschild se volvieron muy importantes, muy influyentes. Y ellos son los padres del sionismo. Los Rothschild son personas sumamente poderosas que vienen acumulando poder desde el siglo XVIII. Vienen acumulando poder y han penetrado en la realeza, en la banca, se han convertido en dueños de grandes corporaciones, manipulan medios de comunicación. Son los dueños de múltiples medios de comunicación que manipulan obviamente la opinión pública y lo que vemos y no vemos en noticieros. Algunas personas dicen que Estados Unidos es el guardián de Israel, y lo que no entienden es que el lobby judío en Estados Unidos es muy poderoso y también ha penetrado allí, tiene mucha influencia, y por eso Estados Unidos siempre está congraciado con Israel y lo apoya en todo lo que haga, porque los banqueros judíos, mayormente los Rothschild, son quienes dominan estas altas esferas. Entonces, yéndonos un poco más atrás,
estas familias comenzaron a comprar tierras desde el siglo XVIII y esto está documentado, no forma parte de teorías conspirativas, todo lo que estoy hablando está muy bien documentado. De hecho, son cosas que leí de libros de fuentes confiables y de investigaciones que he hecho, porque creo que lo más importante es buscar la verdad. Los Rothschild comenzaron a comprar tierras incluso al triple del valor que costaban a los árabes. Comenzaron a comprarlas porque el sionismo comenzó el sionismo, que era volver a tener esa tierra, apropiarse de esa tierra. Ese plan de volver a tener a Israel como nación, ese plan satánico de ellos, de apropiarse de lo que Dios le había dado al verdadero pueblo judío. Los Rothschild comenzaron ese plan, comenzaron a comprar tierras en ese lugar. Y con la influencia que tenían durante mucho tiempo, intentaron, después, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, intentaron que se les cediera esa tierra, ya que para la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, esa tierra pertenecía al Imperio Otomano. El Imperio Otomano cayó durante la Primera Guerra Mundial y ellos querían que les devolvieran esa tierra, o que que les devolvieran no. Ellos querían que les dieran legalmente como Estado esa tierra. Muchos de esos terrenos los habían comprado, pero eso no necesariamente hace que tú te vuelvas un país como tal, ¿no? Entonces, ese territorio pasó a manos británicas y fue después de la Segunda Guerra Mundial que por fin lograron que se les diera la tierra para hacer el Estado de Israel. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial hay varios puntos álgidos que se deben tocar. El primero es que cuando Hitler cometió el llamado Holocausto judío, lo hizo porque durante la República de Weimar, que fue lo que quedó de Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, fueron justamente los banqueros judíos quienes deprimieron y trataron de destrozar totalmente la economía alemana. Durante esa depresión fue que surgió el nazismo como un movimiento que quería reivindicar la grandeza de Alemania. Fue allí donde nació el Tercer Reich, luego de esa pugna que había para tener el control de Alemania. Hitler se levantó como un tirano que quería enaltecer a Alemania y su principal enemigo eran los judíos, pero no los judíos como tal, sino esas élites que se hacen llamar judías, que fueron las que deprimieron y dejaron en la ruina a Alemania durante ese periodo de tiempo. ¿Cuál fue el problema de Hitler? El problema de Hitler fue que su odio se extendió hasta muchas personas inocentes que que profesaban el judaísmo como religión. Comenzó los campos de concentración, luego vinieron los campos de exterminio. Se convirtió esto en una masacre imperdonable, simplemente porque este hombre sabía que esas esferas que se hacen llamar judías, que estaban en el poder económico, que están en el poder económico todavía, trataron de llevar a Alemania y de hecho la llevaron hacia un punto sumamente penoso, pero él cometió el error de pagarlo con una gran
población que no tenía nada que ver, que era totalmente inocente. De hecho, durante el nazismo, antes de que se tomaran estas medidas tan grotescas contra los judíos, muchos barcos zarparon llenos de judíos para llevarlos a esa tierra, a la tierra que se llamaba Palestina, que es la tierra que ellos consideraban la tierra de sus ancestros. Muchos barcos zarparon hacia allá, llevando a las personas que se consideraban judías o que eran judías hacia ese territorio, antes de que se llevara a cabo la famosa solución final. Luego de la caída del nazismo y en el 48, cuando la ONU declara que Israel debe tener su tierra y debe convertirse en un Estado, comienza una gran confrontación. Porque resulta que ya Palestina, el territorio llamado Palestina, que no era un estado ni un país, simplemente un territorio que se denominaba de esta forma, estaba ya ocupado desde hacía muchísimos siglos por musulmanes, por árabes, que se denominaban a ellos mismos palestinos por vivir en esa tierra que se llamaba Palestina. Y cuando se decretó, la ONU les impuso, porque para ellos fue una imposición de Occidente, que debían compartir ese territorio, debían hacerse una repartición de esa tierra con los judíos, fue que comenzó este conflicto que vemos ahora. Se produjeron varias guerras entre Israel y sus naciones vecinas, que trataban de desalojar a los judíos porque pensaban que no tenían derecho a invadir esas tierras que habían dejado hacía mucho tiempo y que Occidente quería imponerles a ellos que debían repartir esa tierra y decretar un Estado de Israel. Fue cuando comenzaron las guerras y poco a poco Israel, ganando las guerras, fue tomando más territorio y el territorio que correspondía a Palestina, ya que ellos nunca aceptaron el pacto de la ONU, ellos nunca fueron reconocidos como un país porque ellos nunca aceptaron ese tratado. Ellos quisieron con la guerra recuperar lo que a los judíos le habían dado, pero fue todo lo contrario. Con estas guerras fue Israel quien tomó gran parte del territorio que había sido asignado a Palestina. Fue así como se quedaron cada vez más reducidos, fueron cada vez más encerrados en una franjita que le llamaba Franja de Gaza y un territorio que actualmente es mucho más pequeño de lo que solía ser, que se llama Cisjordania. La Franja de Gaza es un territorio bastante pequeño y es demasiado concurrido porque habitan muchísimas personas en un territorio muy pequeño. Obviamente porque con el paso del tiempo, mientras las guerras que llevaron a cabo para ellos desalojar a los israelíes, los fueron arrinconando en territorios cada vez más pequeños hasta que quedaron en ese lugar. Entonces, viendo el contexto de lo que es el conflicto, no tomando bandos, sino entendiendo el contexto histórico de este conflicto, llegamos a la época actual, llegamos a qué es lo que está pasando en este momento. Hay grupos que son denominados terroristas que siguen peleando porque siguen intentando recuperar lo que consideran ellos sus territorios y desalojar a los israelíes que consideran unos invasores y los consideran una imposición de Occidente. Estas personas siguen atacando a Israel. Israel tiene defensas aéreas para evitar que esos bombardeos continuos de estos grupos terroristas lleguen a sus ciudades principales. Pero ¿qué pasa con el atentado que hubo el pasado 7 de octubre? ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar a raíz de este atentado?
Es muy, tenemos que ser muy cuidadosos cuando queremos tomar bandos en esta guerra. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos que entender. Recordemos que Estados Unidos es quien está detrás de Israel y ellos son expertos en armar conflictos. Tenemos que recordar muy bien que ese día muchos, la gran mayoría de las personas que analizan situaciones de geopolítica, de política en general, y las personas comunes y corrientes, incluso yo, que no soy una experta, nos dimos cuenta de que fue todo muy extraño. Egipto había avisado a Israel días antes de que muy posiblemente iba a ocurrir un atentado en su contra por parte de Hamas. Y ese día, por varias horas, nadie hizo nada por detener ese atentado. Curiosamente, la franja, ese lugar, la frontera con la franja de Gaza, que es, si se quiere, el lugar más vigilado del mundo, se quedó sin defensas. Nadie movió un dedo para evitar la masacre que se provocó por parte del grupo terrorista Hamas y fue calificado por mucha gente como un atentado de falsa bandera, porque lógicamente era imposible que esto pasara sin que nadie de las fuerzas de Israel se diera cuenta. Fue entonces cuando desembocamos en este conflicto. Israel ahora ha sitiado Gaza, Israel bombardea Gaza, y aquí no estamos para ver quién es el bueno y quién es el malo, o si Israel tiene razón o no tiene razón en hacer lo que está haciendo. Aquí estamos para analizarnos nosotros como cristianos y entender una cosa. Esas personas que están allá arriba, esas personas que gobiernan en este momento en ese país, que citan la Biblia para justificar lo que están haciendo, lo cual es una blasfemia, porque ellos ni siquiera creen en ese libro sagrado, porque ellos practican otro tipo de cosas oscuras, son masones. Esas personas que citan la palabra sagrada de Dios, diciendo que tenían que matar niños, mujeres, a todos, que tienen que barrerlos, porque la Biblia dice que así mandaba el Señor cuando a ellos el Señor no les ha hablado para que hagan lo que están haciendo. Están barriendo con esas personas, las bombardean y las arrinconan y las arriman cada vez más y cada vez más hacia la frontera con Egipto. Se han filtrado por Wikileaks unos documentos donde supuestamente el plan de Israel es terminar de barrer con Gaza, llevar a esa población hacia Egipto y terminar de tomar ese territorio. Y repito, aquí no estamos para decir quién es el bueno y quién es el malo. Aquí estamos es para analizar nuestro corazón. ¿Cómo es posible que haya cristianos que no entiendan la situación política que hay en este momento en Israel? Que no entiendan que esas personas que están mandando en ese país en este momento están haciendo cosas atroces que no son en nombre de Dios, son en nombre de Lucifer. Esas personas no le sirven a Dios. Tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por el pueblo, por el remanente, por el arrepentimiento, pero nunca apoyar estas barbaries, simplemente porque es Israel, el pueblo de Dios. Todos somos el pueblo de Dios. Todos quienes hemos creído en Jesús
somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se limita a un pedazo de tierra. El pueblo de Dios es más grande que eso. El pueblo de Dios está en todo el mundo. Eso no nos da derecho a justificar masacres. Lo que está haciendo Israel en este momento es grotesco, porque ellos se están tomando de un atentado de falsa bandera para bombardear inclementemente una población civil que en este momento está pasando por unos momentos muy difíciles. Y nosotros como cristianos, en vez de aplaudir eso y de decir que está muy bien, que se lo merece, tenemos que tener misericordia de esas personas. Tenemos que orar por esas personas. Allí también hay pueblo de Dios. Allí también hay cristianos en ese lugar. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. Tenemos que comenzar a analizar la situación en la que vivimos actualmente. Estamos viviendo los últimos días de este sistema y tenemos que saber muy bien de qué lado estamos. En este mundo no hay luz. La palabra de Dios dice que este mundo está gobernado por Satanás. ¿Cómo va a ser posible que apoyemos guerras en este mundo donde es Satanás quien las provoca? Que veamos las guerras como un partido de fútbol, que tenemos que tomar un bando u otro y alegrarnos cuando el bando que apoyamos mata a 10.000 personas. Tenemos que entender que somos el pueblo de Cristo y que Cristo nos llamó a ser pacificadores, a tener misericordia, a velar por el que sufre. Ora por esas personas. Ora por todas esas personas que en este momento están pasando por el horror de la guerra, tanto allí en Palestina, tanto en Israel, como en todo el mundo. Porque en todo el mundo se están moviendo las fibras para que haya una inestabilidad terrible, porque esa es la forma en la cual va a surgir el anticristo, cuando el mundo esté en caos y todos griten que necesitan una salida al sistema podrido en el que estamos viviendo. Y les darán una falsa salida y les darán un falso salvador. Pero la buena noticia es que eso no va a durar mucho tiempo y que el Salvador verdadero bajará por segunda vez y todos le verán y se darán cuenta del error que cometieron. Y Dios será misericordioso. Así que, por favor, piensen muy bien ustedes si son cristianos y si no lo son también. Piensen muy bien y tengan misericordia. Hasta luego.